Gracias por continuar junto a nosotros en República. Le damos la pista al tema de la seguridad pública y también a los mecanismos de prevención que se deben hacer ante los escenarios que viven distintos territorios de nuestro país. Para eso vamos a establecer un enlace con José Miguel Cruz. Él es especialista en el tema de pandillas y también especialista en el tema de violencia. Estamos estableciendo un enlace vía Skype con él. Actualmente es director de investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Tiene una maestría en política pública por la Universidad de Oxford y doctorado en ciencia política por la Universidad de Vanderbilt. Buenos días, Miguel. Qué gusto que tomes este enlace de República SB, Canal 33. Buen día. Buen día. El gusto es mío, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Bueno, vamos directamente con el asunto. Tienes trabajando y estudiando el tema de las pandillas y de la violencia por más de 20 años. Para que nos puedas explicar un poco qué ha pasado en este periodo de tiempo de la transformación que ha tenido la pandilla como una expresión de jóvenes en ciertas ciudades a una estructura criminal con otras características. ¿Qué elementos fueron marcando esa evolución para entender las pandillas? Bueno, las pandillas es un fenómeno muy viejo. En realidad, las pandillas comienzan a principios de los años 80, como las conocemos. Sus expresiones más claras ocurren en los años 90 y desde entonces han venido evolucionando de manera variada. Como dije, desde 1990. Creo que uno de los elementos esenciales de esa evolución fueron los programas de mano dura a principios de los años 2000. Eso marcó una pauta distinta en la dinámica de las pandillas. Hay un aspecto aquí entonces con la mención de políticas de esas características y ha pasado por diferentes gobiernos y las maneras de tratamiento de este fenómeno, de esta problemática, pues han variado manos duras, súper duras, temas de tregua. Pero Miguel, si lo vemos así, con este periodo de tiempo en tu análisis, ¿qué elementos se deben de abordar o deben de considerar en este caso el gobierno para entender esta problemática e ir de raíz a las causas? Yo creo que cualquier política que atiende el problema de las pandillas y de la violencia en el país debe ser una política integral, es decir, debe considerar la represión del delito, la represión de estos grupos organizados, de las pandillas, pero al mismo tiempo debe invertir y debe poner muchos recursos en transformar las condiciones sociales y estructurales que generan este tipo de fenómenos, ¿cierto? Eso significa una fuerte inversión a nivel comunitario en términos de desarrollo social, en términos de crecimiento económico, de oportunidades para los jóvenes, sin los cuales es imposible pensar que este problema se va a resolver. Hay un aspecto también, Miguel, de la mención que usted hace, es qué le significa a los gobiernos. Usualmente su periodo son 5 años y su margen de maniobra es bastante limitado en su financiamiento y también tienen una opinión pública que les presiona, pero ¿por dónde pasan estrategias clave? Usted mencionaba que hay que trabajar a nivel territorial, a nivel social y a nivel comunitario, pero eso los gobiernos a veces no lo miden por factor tiempo, pero al final parece ser que esta es como la respuesta que va a darnos a largo plazo mejores resultados. Yo diría que más que por factor tiempo es el factor político. Los gobiernos lo que quieren es mostrar resultados rápidamente y muchas veces la única forma de aparentar que se está haciendo algo es poner a los policías y poner a los militares en la calle, ¿cierto? Eso lo hizo Flores, eso lo hizo Saca, eso lo hizo Funes, eso lo ha hecho Sánchez Serén y ahora lo está haciendo Bukele, ¿cierto? Más que tiempo, se necesita de una estrategia estatal en la cual todos los actores, todas las fuerzas políticas están de acuerdo. El problema es que eso nunca se hace y no lo está haciendo este gobierno. Están simplemente aparentando, como lo hizo antes en el pasado, están aparentando que están haciendo algo, están mostrando mucha severidad para tener contenta a una buena parte de la población. Pero si esto no se hace de manera concertada con distintos sectores en los cuales hay una fuerte inversión de energía, de recursos, y de voluntad política, lo que vamos a ver es más de lo mismo.
Hay un aspecto, Miguel, que mencionó usted, aquí hay un factor de corresponsabilidad. Si bien el gobierno desarrolla las políticas públicas bajo sus enfoques y la lógica de cómo lo quiere trabajar, pero hay otros partícipes. Miguel, ¿quiénes son estos otros protagonistas en el tema de trabajar con sectores vulnerables, con jóvenes, con personas también que quieren salir de las pandillas, que es otro de los temas que usted ha investigado? Entonces, ¿quiénes son otros de los protagonistas que deben asumir responsabilidad en esto? Otros protagonistas son, en primer lugar, otras fuerzas políticas. Eso implica otros partidos políticos. Y eso pasa no solo por convencer a los diputados o por amenazar a los diputados para que voten en favor de un aumento presupuestario, sino que también que participen dentro de la estrategia para combatir la violencia y las pandillas. Uno, implica también involucrar a todas las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Que se sienten copartícipes, que aporten, que vayan, que sean parte del esfuerzo territorial. En tercer lugar, implica también trabajar con la empresa privada, con la iniciativa privada. Mire, este país necesita oportunidades de trabajo para los jóvenes, oportunidades de educación, y eso no se hace si la empresa privada, la iniciativa privada no pone de su parte. Es decir, no se puede pensar que hacer algunas actividades en algunas comunidades para resolver el problema si los jóvenes no tienen oportunidades de educación, de empleo, si las empresas no les dan trabajo simplemente porque viven en esas colonias que han sido estigmatizadas como colonias o barrios de pandillas. Bien, Miguel, hay un asunto aquí también. Tú eres psicólogo, era como uno de los puntos, y tus primeros estudios en la década de los 90 sobre las pandillas también miraban estos fenómenos, y con el paso del tiempo, la opinión pública se generan divisiones sobre esto, pero hay posibilidades por tus estudios y el seguimiento de reinserción de personas que ya tienen algún tiempo en la pandilla, o básicamente el trabajo tiene que ser con los más jóvenes, con los niños y los adolescentes, que puede ser que recién ingresan, pero son fáciles de salir de esa lógica, de esa estructura. Es decir, hay posibilidades para la reinserción, porque por otro lado la opinión pública lo que pide es cárcel y que queden ahí, si no es que están pidiendo más cosas. Hay posibilidades, sin duda. Ahora, obviamente no todos van a rehabilitarse, pero creo que una parte importante de los jóvenes que están en pandillas se pueden rehabilitar. Ahora, si lo ponemos en términos comparados, claramente hay mucho más retorno, digamos. Se usa mejor el dinero cuando se invierte más en la prevención, cuando se evita que los jóvenes, que los niños entren a las pandillas. Una vez están las pandillas es más difícil, pero es posible. Y creo que es importante mantener esa puerta abierta, pero en el gobierno es importante mantener una puerta abierta muy grande en el tema de prevención y una puerta decentemente mediana, abierta en el tema de rehabilitación, ¿verdad? Como dije, no todos van a rehabilitarse, pero es importante considerar que muchos de ellos simplemente no se rehabilitan porque no tienen oportunidad. Ahora, esto implica también tener una discusión sobre justicia, ¿no? Sobre también estas personas deben pagar por lo que han hecho. Y cualquier respuesta en este sentido debe involucrar esa consideración. O sea, ellos deben pagar por lo que han hecho, pero una vez hecho eso, también deben dárseles oportunidades para la rehabilitación. Muy bien, Miguel, cerraría entonces con este punto. ¿Cuál es, desde tu perspectiva y seguimiento de varios gobiernos, para este gobierno, qué le significa trabajar de manera estratégica, no solo el tema de las pandillas, sino el tema de la prevención? Es decir, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los puntos claves? Sabemos que hay factores de tiempo, hay factores de voluntad política, pero si queremos ver una diferencia en las políticas públicas sobre las pandillas, sobre las condiciones de inseguridad, ¿qué recomendarías tú que este gobierno debe de observar y en función de eso debe de actuar? La recomendación, Carlos, es educación, 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 educación. Es invertir masivamente en el sistema educativo, en los recursos para educar a nuestra población, prepararlos para el futuro, prepararlos para la nueva realidad social, mundial, global. De otra manera, los jóvenes no van a tener oportunidades y la única opción que tienen va a seguir siendo las pandillas o los grupos criminales.
Muy bien, Miguel, quiero darle las gracias por establecer este enlace vía Skype con nosotros y darnos su lectura, su análisis del fenómeno de las pandillas, también del tema de la inseguridad y por dónde pasan las políticas públicas sobre esta materia. Esperamos encontrarnos en próximas oportunidades para seguir abordando y analizando desde su enfoque este tema. Gracias, Miguel. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces José Miguel Cruz, director de investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Permítanos una pausa, continuamos discutiendo este tema con nuestros invitados acá en el set. Volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Hace unos instantes hablamos con Miguel Cruz para darnos su lectura como especialista en temas de pandillas y prevención de la violencia, cómo está entendiendo las medidas de política pública que desarrolla el gobierno, pero también cómo entender este fenómeno en su carácter temporal. Y es un gusto, porque en el set tenemos un análisis sobre esto, es un gusto para mí recibir a Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas para la Prevención de la Violencia Juvenil de la Universidad Don Bosco, y también recibimos cordialmente a Héctor Carrillo, abogado e investigador de FESPAD. Buenos días, bienvenidos a República. Héctor. Muy buenos días, un saludo desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Gracias por tomar la invitación, Juan Carlos, bienvenido nuevamente. Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Carlos. Estamos a la orden. Vamos directamente de lleno con el tema. Juan Carlos, uno de los puntos claves aquí es la reacción ante la presentación que ha hecho el gobierno sobre el plan de control territorial en su fase 1 y su fase 2. Y la fase 2, como se ha mencionado, tiene una combinación de aspectos de intervención de seguridad, pero también de reconstrucción del tejido social. Se creó una unidad con esto. Desde tu lectura, ¿es posible hacer esa combinación entre elementos represivos con elementos de intervención en comunidades, en territorios a través de servicios sociales? Bueno, yo creo que vamos a hacer un pequeño análisis académico sobre el fenómeno de la violencia y cómo se interviene. En ese sentido, yo creo que lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele ya estaba contemplado en el plan Cuscatlán. O sea, él ya había dicho que uno de sus primeros ejes era la represión y el control del territorio. Entonces, no hay que extrañarse. También en la segunda línea estratégica tenía la parte de prevención de violencia, y en la tercera línea básica, que era la reinserción y rehabilitación. Entonces, entendiendo que ya había un plan, una propuesta desde la campaña política, uno puede entender cómo se implementa esto y por qué se hace. Luego, académicamente uno puede buscar una teoría que se refleje en lo que está haciendo. Yo creo que la teoría que más se ajusta a esto es la teoría se llama actividades rutinarias, que es para intervención y prevención del crimen. Uno lo que hace es utiliza el triángulo de violencia, donde uno considera que hay un victimario, alguien que tiene el territorio, hay una víctima, que son los ciudadanos que están dentro de ese territorio, y hay unas condiciones que lo favorecen, es decir, la ausencia del Estado, la ausencia de las autoridades, que permiten que grupos delictivos se apoderen de estos espacios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Represión y control, es decir, van a meter un elemento disuasivo que va a estar ahí y que le va a quitar como todas las posibilidades a los delincuentes para que dejen de continuar teniendo a la comunidad como víctima. Eso en la parte de represión. La prevención se puede entender más desde yo diría desde un enfoque ecológico, donde en el enfoque ecológico básicamente uno lo que hace es, desde la seguridad ciudadana, mezcla todo el tejido social, la cohesión social, y lo trabaja de forma personal, por eso van a trabajar con jóvenes, de forma interpersonal, con las escuelas de fútbol, de convivencia, los talleres. Estas son las relaciones interpersonales. Las relaciones familiares deben de trabajar con la familia, las relaciones comunitarias y municipales, hasta generar toda una articulación del tejido social. Entonces, básicamente, no se deben de mezclar, pero sí se deben de trabajar como al mismo tiempo. Hay un asunto, bueno, con la apreciación que ya nos brinda Juan Carlos, Héctor, es que no es un tema de mezclarlas, sino tener como un balance en la implementación de medidas con las lógicas de manejo y control territorial, pero también de intervención a nivel comunitario. Y quiero aprovechar porque uno de los comentarios que nos hacía Miguel Cruz en el enlace anterior, y ustedes ya estaban acá con nosotros en el set, era que hay que prestarle atención cuando se hacen medidas de políticas de mano dura, las posibilidades de que se fortalezca el músculo de la pandilla pueden ser mayores. Es decir,
resultan contraproducentes. Desde la lectura de FESPAD, ¿cómo están valorando estas primeras medidas en materia de carácter represivo, del control territorial, pero por otro lado, la intervención que se quieren hacer en las comunidades? Muy bien, yo creo que es oportuno reiterar la necesidad de construir una política criminal con un enfoque integral que articule las distintas instituciones, los distintos componentes en el tema de la represión, porque hasta ahora el tipo de represión que se ha venido dando durante gobiernos anteriores y se ha mantenido en este gobierno, no ha logrado reducir la problemática de violencia social. Muy por el contrario, del año 2000 a la fecha tenemos en las cárceles más de 40.000 personas privadas de libertad y el tema no se ha podido resolver. La violencia social continúa. Llevamos ya más de 71.000 muertes violentas y la escalada de violencia aún se mantiene. En ese sentido es importante la articulación. Para el caso, en este momento, la primera fase del plan control territorial ha sido el tema de la represión, pero es muy positivo ese tema de querer fortalecer la operatividad policial, pero también en qué medida eso está articulado con los demás componentes, porque han habido capturas masivas, estamos hablando de más de 4.000 capturas, pero de esas 2.900 han sido en flagrancia. ¿Qué nivel de articulación hay con la Fiscalía y con el órgano judicial para procesar eso? ¿Y en qué capacidad está el sistema penitenciario también para lograr la readaptación? Esa desarticulación de la política criminal es la que nos tiene también en esta situación, ¿no? Ese es un factor al que se le debe poner particular atención si se quiere abordar de manera integral, ¿no? La fase 2 que se ha anunciado para FESPAD creo que es la fundamental si de verdad se quiere reducir el tema de la violencia. Es decir, llevar a las instituciones, a los territorios en torno a satisfacer las necesidades de la población. Eso justamente es lo que debió de hacerse desde hace mucho tiempo y es una deuda histórica del Estado que entre otras cosas ha generado la situación de violencia. No obstante, con esa fase, el llamado que quizás es oportuno hacer a pensar bien cuál va a ser la metodología de intervención en los territorios. Cómo van a intervenir los territorios, las instituciones del Estado, de tal manera que esas intervenciones sean sostenibles en el tiempo. Desde la lógica de FESPAD y desde la experiencia de FESPAD, debe hacerse el mayor esfuerzo por espacios de interlocución con las mismas comunidades, fortalecer las estructuras comunitarias, estamos hablando de ADESCO, de comités en las comunidades, y sobre la base de este fortalecimiento, justamente atender las necesidades de la población identificadas por la población misma. Eso es fundamental. En este momento, esa fase que se ha anunciado, no sabemos si va a contar con los recursos, no sabemos cuál va a ser la metodología para implementarla y no sabemos también en el tiempo cómo eso, que esperamos que se haga, se vaya a sostener. En este país, a pesar de la grave situación de violencia, no tenemos, por ejemplo, un marco de prevención de violencia a estas alturas. Y esa es una situación muy preocupante, ¿no? Quiero plantear un elemento para escuchar a Juan Carlos y en el siguiente bloque tener tu posición sobre esto, Héctor, porque vamos a aprovechar unas declaraciones que nos brindó ayer el alcalde de San Luis Talpa, y él nos dio, Salvador Menéndez, él nos dio su apreciación sobre cuál pueden ser los efectos o consecuencias de la acción que puede tener el gobierno en 17 ciudades o en 17 lugares de control territorial y de despliegue de la Policía Nacional Civil y qué efectos puede generar en otros municipios. Escuchemos. Definitivamente en San Luis Talpa tengo la bendición de que es un municipio no violento. ¿Por qué no es un municipio no violento? Que es un municipio tranquilo. Porque he tenido la bendición de que ha estado las autoridades, tanto la PNC como la Fuerza Armada, en diferentes puntos de San Luis Talpa. Pero ahora, con la fase del plan de seguridad, han concentrado todas las autoridades, tanto de la PNC como de la Fuerza Armada, y se las han llevado a los municipios más violentos. Pero ¿qué pasa con los municipios que no están violentos? Si yo fuera un pandillero y estuviera en el municipio violento donde me van a atacar,
Me voy a averiguar cuál es el municipio menos violento y me voy a ir para allá. Entonces, ¿qué pasa? San Luis Talpa ahorita está, como dicen, vénganse para acá, señores, aquí los esperamos. Porque no tenemos eso. Antes de irme a la pausa, escucharte, Juan Carlos, una reacción de la postura del alcalde de San Luis Talpa. Me preocupó mucho cuando lo escuché, porque realmente lo que él está diciendo es muy cierto. Se puede producir el efecto burbuja o vejiga. Apretas una parte en la vejiga y te sale por otro lado. Es decir, no estás tratando el problema, simplemente lo estás apretando aquí, pero se va a salir por otro lado. Hasta donde yo recuerdo, San Luis Talpa, llegué con el proyecto de segundas oportunidades ahí, tenía un poco de violencia. No sé qué tanto ha cambiado de hace unos 3, 4 años. Hasta donde yo sabía si habían corredores de violencia, pero lo que él está diciendo, el estado de la vulnerabilidad en lo que van a quedar estos territorios es peligroso, porque lo que ya se ha recuperado se puede perder también. Y como decía Héctor, los mecanismos en la segunda fase tienen que ser claros y precisos. Y no hay que despreciar lo que ya se hizo. Miren, ya trabajamos una estrategia nacional de prevención de violencia, que era básicamente un ordenamiento de los territorios y una coordinación, donde los alcaldes, ellos llevaban la coordinación. Entonces ya hay una estrategia, hay unos mecanismos de implementación de cómo se hacen a través de los comités municipales de prevención de violencia y de todas las redes de liderazgo comunitarios. A estos comités les faltó algo. Como se llenaban de instituciones de gobierno del Estado, entonces gente pagada, muy profesional, no le hacían caso a los líderes comunitarios, gente muy humilde que con buena voluntad sacrificaban su tiempo, su dinero, hasta prestaban sus espacios para poder hacer eso. Entonces, dejar los territorios en estado de vulnerabilidad puede también llevar nuevas amenazas y nuevos riesgos. Tengo que hacer la pausa. Al regresar te escuchamos, Héctor, y las valoraciones que ustedes tienen también sobre los componentes de este plan de control territorial fase 2. Volvemos en minutos. Último bloque de esta segunda parte, que hablamos con Juan Carlos Torres y Héctor Carrillo sobre el tema de prevención de la violencia, pero también cómo entender este plan de control territorial. Héctor, te consulto un poco, retomando las declaraciones del alcalde Menéndez de San Luis Talpa y entendiendo un poco este factor. ¿Qué le significa al gobierno este equilibrio entre temas de intervención de carácter social, pero también los mecanismos de una política criminal? Es decir, ¿por dónde pasa para este gobierno la conexión entre estos elementos? Bueno, una cosa que ha faltado un poco es de parte del gobierno como fluir más respecto a la información de lo que se pretende hacer. Eso vale la pena hacer el llamado a pensarlo porque, y lo decía Miguel Cruz, en las organizaciones de la sociedad civil hay mucha experiencia acumulada y que puede servir para retroalimentar al gobierno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, puede ser de que se estén haciendo cosas que ya se hicieron en el pasado y si no se hacen de una manera más integral van a dar los mismos resultados que en el pasado. De ahí que para este gobierno es fundamental, si se va, bueno, tiene que mantener el tema de la represión y la persecución, pero debe hacerlo con el equilibrio necesario. Los policías, que deberían de ser los principales encargados en el tema de seguridad, el tema de los militares es un asunto aparte que tiene hasta cuestionamientos constitucionales, pero los policías, si bien tienen esa función, no tienen por qué hacer frente al problema social. Es decir, se están enfrentando a un problema social que la policía no puede resolver. Y tiene que tenerse esa claridad que se están enfrentando a ese problema social. A sabiendas de que no lo van a resolver y que la verdadera solución está en el abordaje integral. Solo por hacer mención de algo que Miguel Cruz señalaba cuando recomendaba educación, educación, educación. Resulta que la gente que está viviendo en los penales es gente que el 79% no cursó bachillerato. Solo hay alrededor con nivel universitario
1 punto y algo por ciento de personas. Quiere decir que hay una relación directa entre la falta de acceso a la educación con el cometimiento de ilícitos penales. Eso lleva a pensar de que hay que ponerle atención justamente al tema de la prevención y que el tema de la represión hay que tener el cuidado con, uno, que eso no desemboque en hechos arbitrarios por parte de la policía contra ciudadanos que no tienen participación en hechos delictivos, que tampoco el elemento policial se vuelva como un elemento alejado de la población, por el contrario, está encargado de garantizar los derechos fundamentales y hay que ver cómo se hace eso, pero también hay que tener cuidado con no generar impunidad. Con todo esto de las redadas masivas, las capturas masivas, si no está perfectamente articulado con el resto de componentes, puede generar impunidad también. Entonces es necesario mantener ese equilibrio justamente para lograr un resultado sustancial. Hay un aspecto acá, y cerraría con esta intervención, Juan Carlos, se ha creado una unidad de reconstrucción del tejido social. Y esto, el significado que puede tener y el trabajo en las comunidades. Tú has trabajado e investigado sobre este tema. ¿Qué le significa a una unidad de estas características justamente reconstruir tejido social, no solamente en zonas vulnerables, también en entornos que permitan la inclusión de la persona, de las comunidades, de los grupos que están en estos lugares? Es decir, que aquí es importante aclarar. Cuando hablamos de reconstrucción del tejido social, es porque se ha destruido el tejido social, algo lo ha dañado. Entonces hay que hacer un análisis sobre qué es lo que dañó el tejido social, qué es lo que provocó el rompimiento de este tejido. Y todos sabemos, y ahora Europa está reflexionando mucho sobre la cohesión y el tejido social, porque ellos tienen mayor experiencia en estos temas. Pero yo quizás quisiera detenerme en la parte de... Solo voy a poner de ejemplo un daño al tejido social. Sí. Los muchachos de pandilla, por ejemplo, que el presidente Nayib estaba sorprendido que por qué estaban pidiendo el dron con la señal de internet y la droga. Señor presidente, porque estos muchachos tienen problemas serios de adicción. O sea, ellos han consumido droga, han estado expuestos a tanta violencia que están enfermos, o sea, tienen un problema de salud y hay que atenderlo. En las comunidades que va a encontrar, como decía Miguel, los centros escolares desde el enfoque preventivo estaban considerados como factores de protección, pero ahora también son centros de reclutamiento de pandillas, se convirtieron en factores de riesgo. Entonces uno no puede decir que solamente voy a meter más hipotes al centro escolar porque por alguna razón se alejaron, abandonaron el centro escolar, ya sea por amenazas, por problemas personales, pero algo pasó ahí. Entonces la reconstrucción del tejido social pasa por escuchar a la gente que ya viene trabajando estos temas. Entonces, y eso le sugiero yo a Salvador Alas y a Carlos, que escuchen, ya hay proyectos de USAID, de GIZ, la Cooperación Española tiene escuelas de taller que están impulsando ahora, que van a los sectores más pobres y les enseñan trabajo a los jóvenes. Entonces ya hay experiencia, entonces siéntense con la cooperación, siéntense con los expertos y les invito a que también tomen en cuenta las universidades, porque algo tenemos que decir sobre estos temas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Juan Carlos, ha sido un gusto. Héctor, también muchas gracias. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo este tema y sobre cómo se van dando los mecanismos de implementación y los resultados de esta fase que implica intervención social, servicios públicos y acciones, y tener sus lecturas sobre esto. Ha sido un gusto, y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.